Bueno, eh, tratando de aportar otro ángulo, ¿no es cierto?, al que acá tocaron los compañeros, y cuando pensaba, digamos, en los temas que podíamos discutir acá, pensé en una cuestión, un eje sobre el cual eh, voy a desenvolver prácticamente solo eso, lo que efectivamente quiero decir, y lo podía llamar de la siguiente manera: la paradoja de la movilización del 23. Recién cuando lo escuchaba, lo de paradoja me sonaba y me acordé de la paradoja de febrero, de la historia de la Revolución Rusa, y por supuesto, salvando distancias gigantescas de circunstancias políticas, autores y demás. Bueno, en esta movilización del 23 hay una gran paradoja, porque fíjense lo siguiente, pasaron 3 semanas y todavía nos llenamos la boca con la movilización del 23, se escribe, se reflexiona sobre el carácter que tuvo, se la juzga en algunos casos como la movilización más importante de los últimos 40 o 50 años, esto por un lado, y al mismo tiempo, mientras se reflexiona sobre eso, la cuestión universitaria, educativa, la crisis universitaria, está en un impasse completo. Completo. Podríamos haber leído, por ejemplo, después de la marcha del 23, se resolvió tal cosa o tal otra, bien que parcial, bien que insuficiente, nada. Creo que hubo una reunión de los rectores, 2 reuniones, una con un funcionario, después con la ministra de Capital Social, Humano. No pasó absolutamente nada. La situación de la universidad está, ¿no es cierto?, en un pantano completo desde el punto de vista de toda esta crisis presupuestaria. No hay claridad tampoco sobre qué es lo que efectivamente está ocurriendo. En la versión más optimista, el gobierno dio un aumento en la partecita del presupuesto que tiene que ver con los gastos generales, que como representan el 10% de todos los gastos, claro, el 70 del 10 es un 7%. Mientras que los docentes universitarios, bueno, tuvimos 8% en abril, ¿no es cierto? Bueno, el cuadro de impasse es completo. Sumamos a esto la situación del CONICET, los despidos, ¿no es cierto?, que están en su lugar, sin que se hayan movido. Entonces, creo que es interesante que pensemos sobre este impasse, esta paradoja. Un movimiento sísmico, ¿no es cierto?, sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre las grandes capitales del país, y luego, ¿no es cierto?, la cuestión universitaria, que además de darse, digamos, esta situación, fue corrida de la agenda política, en medio de circunstancias políticas muy graves, porque se votó parcialmente una ley de bases con implicancias en la universidad, porque disuelve organismos de investigación que están asociados a la educación superior y demás. Entonces, es importante pensar en qué es lo que ha ocurrido para que se dé esta monumental contradicción. En el medio de esto, se va insinuando, digamos, en esta suerte de impasse, se va insinuando
una tentativa muy perversa de hacer transitar este cuadro de semidisolución universitaria. El que lo expresó magistralmente fue esta persona que habla todas las mañanas, Adorni, ¿no? Cuando le preguntaron por la universidad, y dijo, miren, las universidades van a seguir abiertas. Es una definición perfecta de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Es decir, muchachos, la puerta de calle está abierta. Nadie la va a cerrar, nunca va a faltar un poco de dinero para pagarle a una persona de ciudad para que abra la puerta. Luego se recortan cursos, se recortan carreras, el salario docente se va al 40%, los docentes se van de la universidad, se van del país, se van a la universidad privada, se instala el debate sobre el arancelamiento universitario, como ya, ¿no es cierto?, se va metiendo, y en el medio de un estado de descomposición de las condiciones de la universidad, ojo que van penetrando también las camarillas del pseudo libertarianismo, que empiezan a sentar sus bases. Dicen, bueno, así no se puede estar. Alguien tiene que pagar esto, se tiene que financiar de alguna manera. Entonces, ese planteo, la universidad no va a cerrar, es el anuncio de que este estado de descomposición, de asfixia presupuestaria y demás, pretende instalarse como una realidad permanente, expresando consignas construidas en discusiones realizadas en las bases de los colegios, en asambleas que, bueno, se dieron en numerosas facultades con un carácter autoconvocado, con un impulso elemental muy importante, ¿no es cierto?, como una de los polos, digamos, de los factores de este proceso contradictorio, pero es indudable que del otro lado, este proceso político buscó ser orientado y confinado por algo que podemos llamar, como dijeron recién Eduardo, Lucas, el aparato universitario, y que cuando buscamos ahondar un poco, vamos a decir, bueno, ¿qué es ese aparato universitario? Es la expresión universitaria de los partidos que hoy están construyendo un esquema de cogobierno con Milei. A ver, en este tiempo en que misteriosamente la facultad, la universidad salió del escenario central, los gerenciadores de la Universidad de Buenos Aires tejieron el pacto político que permitió votar la ley bases en diputados. ¿Cómo votaron los 4 o 5 diputadas y diputadas de Emiliano Jacobiti? Votaron a favor. Pero Jacobiti le dio un favor todavía más importante que esos 5 votos, que fue no agitar las aguas de la universidad mientras se votaba la ley bases. Y junto con esto montar la escenografía de esa descomposición de la universidad dramática, como la que hacen en mi facultad, en Ciencias Económicas, donde tenés que subir 4 pisos por escalera porque el ascensor ya no anda, la luz no anda, la sala de profesores no anda, ¿no es cierto? Creando el clima del desaliento, diciendo, bueno, esto va a quedar así. Pero mientras eso ocurría, la dirección de la Universidad de Buenos Aires votaba la ley bases,
No pensemos que el aparato universitario es simplemente una estructura, que lo es, ¿no es cierto?, una estructura académica, pero se ha articulado políticamente en un proceso donde es muy claro, tenemos un gobierno con elementos fascistoides, con la firme determinación de gobernar por decreto, pero que en todas sus limitaciones e inclusive precariedades está siendo rescatado por el viejo aparato político que él se encarga de humillar. Y dos pilares extraordinarios son el Congreso y el otro es la burocracia sindical, que mañana hace un paro administrativo aislado, acompañando, ¿no es cierto?, ese proceso que, de todas maneras, siendo de terrible agresión a las masas, bueno, enfrenta, sin embargo, contradicciones insuperables en el plano económico, financiero, que bueno, acá no, indudablemente no es el tema que hoy vamos a abordar. Entonces, acá vienen, rescato mucho lo de Eduardo, lo de Lucas, cuando al señalar esta situación de la universidad, pusieron el ojo crítico en la universidad que tenemos hace mucho tiempo. Porque los mismos que pactaban con Milei se sirvieron de esta movilización universitaria para construir un discurso de la educación superior como valor universal, como símbolo de unidad nacional. En la Argentina se tocan muchas cosas, pero en la universidad no se toca. Cuando en realidad este elenco político, administrativo, pseudoacadémico, es el que ha llevado a la Universidad Argentina a una larga degradación. A ver, hablamos de asfixia presupuestaria. No hace décadas ya que cuando analizás el presupuesto universitario, la parte que tiene que ver con los famosos recursos propios, convenios con empresas privadas, laboratorios que funcionan en la otra universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Quilmes, cuando recorres los laboratorios, no podés hablar con los becarios, porque tienen convenios de confidencialidad con empresas privadas. Los pibes no pueden hablar. Esa es la universidad que prohijó el aparato académico del peronismo y del radicalismo, y que pretende ser ahora, ¿no es cierto?, presentada como el gran edificio académico que sería destruido. Milei en realidad viene a ponerle los clavos, ¿no es cierto?, a un ataúd que en cierto modo está largamente preparado. Otra cosa que se ha escuchado en este tiempo, es decir, la defensa del ascenso social. La universidad como expresión del ascenso social que recorrería la Argentina en un país donde el descenso social es manifiesto. ¿De qué ascenso social, no es cierto?, estamos hablando? Entonces, se ha construido, ¿no es cierto?, esta visión mítica para encubrir, por un lado, la responsabilidad con el pasado y el pacto del presente con Milei. Y la última cuestión, que en esto es importante señalar, es que en esta puja presupuestaria se ha dejado, se ha apartado un gran problema político y estratégico de esta ofensiva a la universidad, bueno, que es la pretensión de un grupo de elementos protofascistas, reaccionarios, oscurantistas, de ejercer un dominio en el contenido, en la regimentación de lo que la universidad, en lo que sostiene o mantiene como factor de irradiación, de historia, de ideas, de política, ¿no es cierto?, pueda ser controlada.
Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo se rompe este impasse. Porque vean otro elemento perverso de esta realidad. Cuando se habla de la marcha del 23, es muy frecuente escuchar, si no estas palabras, más o menos lo siguiente: la universidad ya dijo lo que tenía que decir. Ya salimos, ya lo que había que decir se dijo. Fue la última palabra de la universidad. Entonces, para algunos, y acá otra vez la paradoja, para algunos el debut probablemente de una situación política y social extraordinaria. Para otros el canto del cine. Ya está, ya dijimos, no. Acá la comprensión de las fuerzas políticas que intervienen en este conflicto nos tiene que servir para discutir con qué orientación salimos. Porque el problema de un nuevo estudiantazo, de una nueva gran intervención del movimiento universitario, plantea la necesidad de una acción de independencia política frente a los que han llevado a la universidad a este punto, y de manifestación y de iniciativa de carácter político contra el gobierno de Milei. Porque Milei no va contra la universidad simplemente en una puja presupuestaria. Es un ataque estratégico. ¿Es el gobierno de Milei o la universidad? ¿Es el gobierno de Milei o la condición social de la clase obrera? Es necesario enhebrar este proceso en una lucha de carácter político contra el gobierno de características antiobreras y usurpadoras. Y esto creo que es lo que tenemos que empezar a discutir, ¿no es cierto?, en asambleas en cada facultad, en cada universidad. Volver a preparar un terreno de acciones callejeras, PGT, que confluyan, ¿no es cierto?, en una, indudablemente, en una y en otras iniciativas de conjunto, frente a un cuadro político que aparte se está combinando con la deliberación que plantea esta ley en el Senado, la situación de los trabajadores frente al salario, los tarifazos y demás. Una última cuestión que no me quiero olvidar, que me acordaba recién, fíjense lo siguiente: Milei habló en Estados Unidos, muchas veces repite de memoria cosas que dijo varias veces, pero no se olvidó de condenar las movilizaciones universitarias de Estados Unidos contra la masacre en Gaza. Entonces, él sí ha definido sus propósitos políticos estratégicos contra el movimiento universitario como expresión de una gran reacción, inclusive internacional, contra el cuadro de guerra, de descomposición capitalista, de agresión a las masas. El movimiento universitario en Argentina tiene que recoger ese guante y comprender que lucha contra el gobierno de la destrucción universitaria, pero el gobierno que es también el gobierno de la OTAN, el gobierno de la solidaridad criminal con la masacre de Gaza, y que le ha declarado, por supuesto, la guerra, ¿no es cierto?, a la clase obrera en Argentina. Entonces, creo que con esta comprensión tenemos que ver, ¿no es cierto?, este momento tan importante que tenemos acá en la universidad y en todas las facultades. Gracias.